Buen día, entusiasmado por algunas mentirijillas que me hizo un amigo que trabajaba en ANCAP. Me entusiasmó y de un día para el otro me fui a Montevideo. No conocía Montevideo por cierto, pero para mí era una cuestión mítica, una cosa inmensa. Llegamos casi a mediodía y entonces me dijo, tenemos que almorzar. Y justamente había un comedor municipal en la calle Cerro Largo, entre Agraciada y Paraguay, y ahí nos dirigimos. Pero justamente fui a recoger en una bandeja el almuerzo y en el momento que venía con el almuerzo a dirigirme a un pedacito de mesa disponible, se me acerca una persona y me abraza con todas las fuerzas. La bandeja se me cayó sobre uno de los obreros. Era mi querido amigo y compañero de infancia, Alberto Carmona. En la conversación me dijo, ¿sabes una cosa? Que esta noche hay una función de teatro en el cine Mitre, que en aquel entonces Mitre, estará todavía, no sé, quedaba al costado del Solís, en la calle Bartolomé Mitre. Y fuimos, y un conjunto teatral que hacía su debut, que me enteré después que se llamaba Teatro del Pueblo, puso en escena la obra La Sirena Varada de Alejandro Casona. Al terminar la función, bajamos y había en una mesa una señorita que nos invitó a sentarnos y nos dijo, ¿querrían ustedes adherirse al conjunto teatral de Teatro del Pueblo? ¿Cómo no? ¿Cómo no? Bueno, firmen acá. Y firmamos. Quiere decir entonces que desde ese momento, en junio de 1938, pasamos ambos a ser parte integrante de ese fenómeno teatral que por primera vez funcionaba en Montevideo y que ya tenía el rótulo de teatro independiente. Al poco tiempo, creo que no pasó un mes, nos invitaron desde Minas para que hiciéramos la función La Sirena Varada. Pero de pronto se va un personaje que era Carlos Tolbe y queda ese lugar sin llenar. Entonces me dice Domínguez, usted tiene que hacer ese papel. Bueno, como usted quiera, Domínguez. Y en el trayecto en ferrocarril de Montevideo a Minas me tuve que aprender el libreto. Cuando aparecimos en escenas que se levanta el telón, fue una cosa insólita para mí. Ver como esto, con una cantidad de luces, era la primerísima vez que veía una sala, además llena de personas. Naturalmente yo fui a Montevideo sin conocer absolutamente nada, pero yo tenía un tío allá que estaba estudiando medicina y vivía en ese momento en la Escuela de los Salesianos en la calle Porongo y Arenal, y Concepción Arenal. Él daba clases y vivía ahí. Y entonces me dice, ¿qué vas a hacer? Bueno, conseguime algo, Alberto. Y me consiguió en primer término una herrería. Bueno, los martillazos que me pegué en los dedos son increíbles. Al poco tiempo me echaron de ahí y me fui a una carpintería. Pero ¿qué pasaba? Yo iba a ensayar de noche e iba muerto de sueño. Y un día el dueño de la carpintería, que se llamaba Rafael Insaurralde, vio que yo me estaba cayendo de sueño frente al ladito de una sierra eléctrica que en cualquier momento me podía cortar un brazo. Vino detrás de mí, me agarró del brazo, me zamarrió, me dice, pero no se da cuenta, inconsciente, que esta sierra le va a llevar un brazo. Mándese mudar de acá. Bueno, me fui. Llegué de noche al teatro, que justamente el Teatro del Pueblo en ese momento estaba dando en una estación de radio CX44 que estaba en Cuarein, casi 18, entre Cuarein, entre 18 y San José, y estaba dando en familia, creo. Al terminar, le digo al director, que era Manuel Domínguez Santamaría, mire, Domínguez, lamento mucho, tengo que dejarlos y volver a mi pueblo porque quedé sin trabajo. ¿Pero cómo? Me dice.
Sí, sí. Déjeme su dirección, yo le voy a escribir, porque yo trabajo en una empresa que es factible de conseguir alguna changa. Mire, no habían pasado un mes cuando recibí una tarjeta que la recuerdo, pero patentemente, y me decía, amigo Wilson, conseguí una changa para usted. Si le interesa, llámame al número tal y tal. Jornal, 2 pesos. Pues me tiré de cabeza. De Mercedes me fui rápidamente y que era la compañía del gas. Estuve 10 años y 7 meses de empleado en la compañía del gas. Y tuve la suerte de que el jefe de almacenes de la compañía del gas era el señor Domínguez Santa María. Romain Rolland fue un famoso escritor francés que escribió La vida encantada o El alma encantada, una cosa. Y en la filosofía de esa obra está planteado un problema de lo que significa la condición del teatro como elemento cultural. Naturalmente, apareció en forma simultánea, y una cosa curiosísima e históricamente importante, en Montevideo con Domínguez y en Buenos Aires con Leónidas Barletta, que también funda su Teatro del Pueblo. Se llamaban Teatros del Pueblo, posiblemente inspirado y propugnado por Romain Rolland, que fue ese gran escritor. Uno de los principios del Teatro del Pueblo fue declarar una serie de preceptos que consistían fundamentalmente en la independencia absoluta de cualquier clase ideológica, política y cultural. Y entonces el Teatro del Pueblo empezó a dar los elementos para toda la cantidad, que éramos más o menos entre 18, 20, 22 personas, jóvenes casi todos, que no tenían la menor experiencia, ni siquiera sabían lo que era teatro. Y ahí empezamos a estudiar la historia del teatro, historia de la literatura, estética, impostación. Y anduvimos, desgraciadamente, penando de lugar en lugar. Cada vez teníamos más público y cada vez las obras salían más perfectas. Pero Domínguez y Mibeli tuvieron la virtud de crear un programa bien popular, basado, ¿saben qué?, en poemas colectivos. Y me acuerdo que hacíamos un poema cuyo autor era un mexicano, Antonio Reyes, creo que se llamaba Antonio Reyes, que se llamaba La cantata en la tumba de Federico García Lorca. Y entonces era dicho, y cuyos actores en esa cantata era el padre, la madre, la hermana, la novia y el pueblo, que terminaba ese poema largo y profundamente dramático, y lo terminaba así. Y lo paseamos por cuanto ciudad del interior hubo y gustó muchísimo. También recitábamos poemas de Sabater Casti, poemas de un autor de las Antillas que era Palos Matos, que no me acuerdo, pero es una cosa así, decía calabú y bambú, bambú y calabó, el gran cocoroco, dice cococó. Estaba en lengua, no me acuerdo cómo se llama la lengua antillana ahora. Muy, muy lindo. Bueno, y dábamos, generalmente cuando íbamos al interior, en los pueblos ahí, pequeños pueblos, dábamos un programa de esta naturaleza, medio poético y alguna obrita de Sánchez, cortita o alguna cosa así. La primera, digamos, el primer lugar donde se reunió Teatro del Pueblo, que de donde salió justamente La Sirena Varada, fue en el Chofer Club en la calle Soriano. Pero pronto ahí nos quedó chico y nos fuimos a la Casa de Galicia en la calle 18,
después al Centro de Estudiantes de Derecho y por último llegamos al Ateneo de Montevideo, donde después estuvo el circular. Ahí nos implantamos y formamos nuestra escuela y nuestro primer escenario, que lo tuvimos que hacer nosotros. El hecho es que formamos un conjunto muy unido, muy unificado, formidable. Más o menos por el año 48, Domínguez Santamaría, que era el director, era amigo de Atahualpa del Chopo. Y tuvieron un encuentro, yo no asistí en forma personal, pero después nos lo contó, que consistió en ponerse de acuerdo para llegar a hacer un solo teatro independiente nacional, sin ninguna clase de intervención de empresarios, que era eso lo que realmente nos molestaba. Bueno, fue un encuentro maravilloso, ¿no? Incluso se llegó a hablar, fíjense ustedes en qué tiempo, de la profesionalización del actor independiente. Y de pronto dice Atahualpa, che, pero Manuel, le dice, estamos hablando en el aire si no tenemos local. ¿Dónde nos vamos a meter? Pucha, tenés razón, dice. Pero para un momento, dice. Mi señora, dice, Flor de María Bonino, dice, es sobrina de uno de los empresarios de demoliciones Bonino y Zunino. Le voy a decir que vaya a preguntarle a ver si por casualidad tiene algún lugarcito, algún galpón, alguna cosa. Y fue. Y le dio nada menos para que hiciera uso en forma ilimitada de un galpón en Carlos Roslo y Mercedes. Pero había un conjunto teatral que no sabíamos nosotros de dónde apareció, y eran dos personas, de cuyos nombres no quiero acordarme, que fueron los que se opusieron tremendamente a que fuera Domínguez el director de eso. Y no hubo manera. De tal manera que nosotros tuvimos que retirarnos. Y Atahualpa quedó ahí a la espera. Sé que al tiempo Atahualpa pudo ocupar la dirección de Galpón, de la institución El Galpón, cosa que me alegra muchísimo, porque Atahualpa sí que aportó lo que sabía. Que entre los lugares en que ensayamos, porque antes de tener el intento de nuestra sala propia, andábamos como gitanos. Estuvimos también en el Centro Italiano en la calle Rondó, al lado del Palacio de los Sándwiches, no sé si estará todavía, no sé. Y ahí ensayábamos. Y un día fue este señor, Alfredo Moreno, enviado por Barbato, que era el intendente, a decirnos, que mandaba decir Barbato, que tenía mucho interés en que nuestro grupo hiciera teatro de barrios. Justo coincidió en que estábamos todos. La primera es Poema Vilarino, que tiene la Beba. Esa Beba es la hija de Vizca y de Blanquita Jiménez, que era actriz nuestra. Después viene Leonor Álvarez, esa persona, esa actriz querida que se murió, a cuyo sepelio, como te digo, se hizo en el Odeón. Después creo que viene Alfredo Moreno, que era el interlocutor de la Intendencia, y nosotros. Después viene Domínguez. Después vienen algunas chicas que no recuerdo muy bien su nombre. Y está Rubén Yáñez por allá atrás con la señora y yo muy cerquita con la mía. En 1952, cuando sube Barbato de intendente de Montevideo, nombró a un señor que se llamaba Alfredo Moreno para que juntara un poco de gente para hacer teatros de barrio. Y fue hacia nosotros. Nos permitió recorrer todos los barrios de Montevideo haciendo teatro. Y hubo escenas tremendamente trágicas. Por ejemplo, estábamos en Paso de la Arena una noche y se ve una sudestada, y nosotros que armábamos el escenario con
con unas cámaras negras y palos, se nos vino arriba. Y la escena que se estaba haciendo, que era sobre una mesa, quedamos todos tapados. Así que terminó la obra, ahí nomás. Bueno, otra vez fue frente a la Facultad de Odontología en la calle Las Heras. Estábamos dando la Molinera de Arcos y yo hacía de apuntador. Y recuerdo que el principal actor era Roberto Fontana en ese momento. Pronto me puse en un lugar que no sabía porque era en pleno sitio, en pleno tierra. Y de pronto me siento, que yo estaba sentado en un taburete, una cosa que me viene por los pantalones y eran cucarachas. Bueno, cuando empezó la cucaracha a hacer su actividad, yo largué todo libreto y todo y me fui corriendo y esa gente no sé cómo terminó la función, pero fue una carcajada viva. Estábamos una noche dando en el centro de Mozos, en la calle San José y Convención por allá, una obra, y estábamos dando el desalojo. Nuestras cosas, nuestros telones y nuestras cosas eran elementales, de la manera más elemental, y tampoco teníamos experiencia para hacer eso. Montamos la obra, como te digo, el desalojo. Y el viejo milico manco lo hacía Mibeli. En el momento en que se produce el diálogo que le dice, le reprocha a la hija no sé qué cosa y que le hace con el brazo, la culpa la tenés vos, ¿ves? Se le cae el telón arriba y Mibeli queda con el brazo haciendo así, la culpa la tenés, ¿ves? La culpa la tenés vos. Fue una cosa que bueno, se terminó la función. Salió Mibeli, Domínguez y perdonen, señores, usted, como podrán ver, lo que significa la pobreza en Teatro del Pueblo. No tenemos ni siquiera para comprar cosas que nos permitan hacer las obras dignas. Una vez, hablando con Atahualpa del Chopo, que yo me acuerdo que estudiaba ruso, me dijo, ¿sabe una cosa, amigo? Dice, usted la obrita que acaba de dar era una escena de Chejo, no me acuerdo. No está mal, pero yo lo hubiera hecho de otra manera. Por supuesto, señor, le digo yo, como yo soy aprendiz. Y entonces me contó una cosa muy curiosa. Dice, yo visité el Teatro de Arte de Moscú y me acuerdo que vi Las Tres Hermanas de Chekhov y tenían ellos tan metido lo que significa el realismo que llenaron de grava un pasillo por donde debería de pasar un personaje para asomarse a la ventana. Hasta eso hicieron para que sonara y el público sintiera el paso en la grava. Fue una cosa extraordinaria. Recuerdo que cuando murió nuestra compañera Leonora Álvarez, que se veló en el hall del Odeón, él se subió a la escalera y dijo palabras tan conmovedoras, tan profundas, que sinceramente me hicieron llorar. Desde ese momento dije, qué gran hombre que es Atahualpa, qué gran hombre, y lo admiré siempre. Esa fue una experiencia maravillosa y riquísima. Yo trabajaba en la compañía del gas, por supuesto, y un buen día uno de los mayordomos que había, que se llamaba Don López, me dice, oye tú, a ti que te gusta el teatro, ¿te gustaría venir conmigo de claque al Solís? Pero don Francisco, ¿cómo no? ¿Y de qué se trata? Venir a aplaudir cuando yo aplaude y dé la orden. Ah, caramba, digo, bueno, con mucho gusto. Entonces me fui y ellos abrían la puerta por la calle Bartolomé Mitre, enfrente al teatro, ¿no? Al Teatro Mitre, había una puertita y se ganaba directamente hacia nos íbamos bien allá arriba, en el último piso, y de allá arriba el viejo se ponía en una punta y daba la orden cuando aplaudir. Bueno, aplaudíamos de una manera estudiada, por supuesto, porque el viejo daba también la orden de parar.
Bueno, es así que yo pude verme, en 2 años creo que duró ese trabajo gratuito, a Barrault, a Jouvet, a Marcel Marceau, el famoso mimo, a Benami y muchas compañías españolas de zarzuela y de ópera. Y así fue que yo enriquecí mi conocimiento, ¿no? Porque no solamente veía actuar. Por ejemplo, Benami fue un actor fantástico judío. Y me acuerdo que dio Los espectros de Ibsen, y en el momento que él nombra Los espectros de Ibsen, que lo dice en yiddish, porque lo dio en yiddish, yo me sobresalté, no sé por qué, porque yo no conocía el idioma, pues hombre, no sé si fueron sus gestos, su intención, su flexión de la voz o algo, que me hizo pegar un salto en Los espectros. Teatro del Pueblo en ese momento quedó sin sala, pero en el año 50 y algo, 53, 54, puso en escena Sancho Panza en la ínsula Barataria. Y al Sancho Panza lo hacía Carmona. Y el Quijote lo hacía Rubén Yáñez. Aquello fue exquisito, maravilloso. Todo el mundo se reía y gozaba. A partir de esa obra, nos quedamos nosotros sin sala y empezamos a pensar dónde ubicarnos, porque estábamos sin sala. Y a alguien se le ocurrió pensar, ¿y si compramos una sala? Y efectivamente, con el esfuerzo de todo, porque me acuerdo que vendíamos rifa en la calle 18 de Julio, y compramos una sala en la calle Yaguarón, entre Soriano y Canelones. Un galpón inmenso que había habido una fundición. Y ahí nos instalamos. Hicimos muchas obras, pero voy a una fundamental. Se puso el avaro en escena. Qué obrita, Molière, el avaro. La hicimos aparentemente muy bien. Al terminar, nos aplaudió la gente. Al bajar del escenario vimos un grupo de 3 o 4 personas y uno de ellos nos hablaba en francés. Oh, ¿sabes quiénes eran? La Comédie Française estaba en este momento en el Solís dando obra y fue a vernos. ¿Habrá sido cierto o habrá sido mentira, habrá sido piedad? Pero nos dijeron que habíamos estado bien. Ay, la barba de Molière. Gustavo Castro, otro compañero que hicimos. Bueno, como te dije, el avaro de Molière lo hicimos muy bien. Y el actor principal era Juan Carlos Carrasco. Numen Vilarino hacía un ballet, yo hacía con Gustavo Castro hacía uno de esos mandaderos que tenía el avaro, ¿no? ¿Cómo se llamaba el avaro? Se llamaba Monsieur... no me acuerdo. Ustedes saben que las funciones, aunque sea la misma obra que se repita 10 veces, no todas salen iguales. Hay una cantidad de causas de carácter emocional, de carácter personal, del director. Bueno, esa noche que nosotros la hicimos salió preciosa, ajustada, hecho un chiche. Fue cuando nos visitó ese grupo de actores de la Comédie Française y nos felicitó. Porque dimos, por ejemplo, El alcalde de Zalamea y dimos Crimen en la catedral de Eliot, que eso fue monumental. Fueron obras realmente bien montadas, ya con la gente con experiencia. Crimen en la catedral de Elio, que se dio en el Solís, me acuerdo, es una señora obra de Elio que incluso Domínguez tuvo la virtud de incluir un coro al estilo griego, con los coreutas y todos que hacían sus pasos y adelantos, estilo griego. Fue maravilloso. Dimos unas cuantas obras, creo que un año más, pero una noche desgraciada, dormía ahí Manolo Limas, un pintor muy bohemio, que dormía ahí debajo del escenario. Y Rubén Yáñez había puesto
unas 2 o 3 lámparas de 1000 watts para cargar unas baterías. Y yo no sé cómo fue el asunto que la cuestión que se aproximó, unos papeles de celofán que había de colores para iluminar, y se incendió. En un abrir y cerrar de ojo, la sala se incendió y quedamos en cero. Fue trágico. Y Teatro del Pueblo en ese momento feneció, porque no había otra manera de salir. En el Teatro del Pueblo hubo 2 grandes personas. Domínguez Santamaría, que además de ser mi jefe de almacenes en la Compañía del Gas, fue mi director. Me hacía, incluso cuando yo iba a dar exámenes en el liceo nocturno, los resúmenes de filosofía, porque él era profesor de filosofía. Pero había otra persona que yo sinceramente le debo lo que soy, que se llamaba Américo Mivelli, era el subdirector. Américo Mivelli en ese momento era profesor de idioma español de los liceos de secundaria, pero me enseñó lo que ustedes no se imaginan. Era una enciclopedia ese hombre. Era una cosa maravillosa. Y me enseñó, digo yo, lo que son las personas de gran corazón y de gran sentido filosófico e ideológico. Se dan con una voluntad, con un carisma tremendo que nadie puede dejar de atenderlos. Y debe haber nacido Domínguez más o menos en el año 1912 o 13, porque era un poquito mayor que Mivelli. Mivelli había nacido en 1915, y eran gente joven, gente de gran empuje. Domínguez Santamaría fue mi jefe de almacenes. Inesperadamente yo me cambié de trabajo, que allá a los muchos años, un día pasaba yo por la Compañía del Gas y nos cruzamos. ¿Cómo le va? Que dice, pase, subas. Era el gerente de la Compañía del Gas, con una suntuosidad. Y le digo, ¿sabe una cosa, Domínguez? Que editamos con Mivelli el librito Las dependencias del Teatro Independiente. Sí, ya lo sé, dice, ya lo sé, sí, ya lo sé. ¿Y qué dice el loco ese? Porque hubo una enemistad profunda causada por un problema de pollera. Bueno, el hecho es que se separaron, lamentablemente, nunca más se juntaron, porque ellos dos hubieran podido hacer muchísimas cosas en el teatro, porque cualquiera de las dos personas era gente importantísima. Este es un libro que nos llevó mucho tiempo en meditarlo, en hacerlo, y lo hicimos a media con Américo Mivelli. Por supuesto, el temario es amplio. Eran temarios que algunos estaban en vigencia y otros fueron creados en forma teórica. Mivelli tenía, como ya les he dicho, un valero extraordinario. Y me dice, vamos a hacer este libro entre los dos. Pero Mivelli, le digo, yo no puedo estar a la altura suyo escribiendo, usted venga conmigo. Y ustedes no se imaginan el caudal de conocimiento y el caudal de experiencia que me dio este librito. Porque hubo que estudiar un par de años para hacerlo, no se hizo en forma espontánea. Estaba yo en la oficina de mi trabajo, una llamada telefónica, era Nelly Goitiño. Wilson dice, te precisamos urgentemente. ¿Qué pasa? ¿Sabés que tenemos un teatro en el Centro de Protección del Chofer que se llama Taller de Teatro? Y se nos fue un actor. Tenemos que dar la obra, dice, el sábado de noche. Bueno, voy por allá. Taller de Teatro, que estaba en la época del 60 más o menos, está trabajando en el Centro de Protección Chofer en la calle Soriano, hizo 2 obras de Ionesco. Una, La cantante calva, que actuaba de principal actor Víctor Perlo, un actor argentino muy bueno, y la otra, Las sillas. La silla para nosotros significó un nudo gordiano, porque el problema de la silla, como se dice teatro del absurdo, estriba en que no se dice la verdad de las cosas, sino que está en el contenido del concepto que se dice.
Rompimos con el esquema del teatro tradicional y fue realmente para el año 60 y pico, fue un adelanto desde el punto de vista intelectual. Ahí tuve la suerte de hacer algunos papeles de más interés, algunas de Chekhov, de show, de las sillas de Ionesco, que está en el Egoitiño. Luis Berriel y yo hacía el orador, que por ahí ha de andar alguna fotografía. Y creo que esa fue la última obra que yo trabajé porque ya tenía unos cuantos años y, en fin, y mi trabajo no me lo permitía. Así que mi actuación, mi trabajo de actor terminó en el año 63, 64 más o menos. Wilson, ¿cómo te sentías vos arriba del escenario? Bueno, la verdad sea dicha que yo me sentía bastante mal, nervioso, cosa que no estoy ahora, por supuesto que no, porque a mis 94 años ponerme nervioso porque voy a hablar entre amigos es ridículo, ¿no? Pero antes, cuando uno es muchacho, le tiemblan las piernas, ¿eh? Yo recuerdo estar frente a las candilejas con las piernas moviéndose así.